El diagnóstico de diabetes mellitus se realiza cuando por lo menos 2 veces el valor de la glicemia en ayunas es igual o mayor a... Yo lo dije. Ah, está. 100. Perfecto. 2 veces tiene que ser, ¿cierto? No basta con 1. O basta con 1. 2. ¿Seguro, doctor? ¿Usted está seguro? Muy bien. Tiene que ser 2. ¿Y cuánto tiempo de separación entre una u otra? Por ejemplo, usted le hace una glucosa a su paciente y le sale 130. Entonces le va a decir usted, vamos a repetir, ¿cierto? ¿O no? Vamos a repetir. Y le dice, ¿cuándo, doctorita? La próxima semana. ¿Qué le parece? ¿Cuándo? Menos de 24. ¿Qué le parece? Dice, doctor, la próxima semana puede ser. ¿Tiene importancia mi pregunta o es absurda? ¿Por qué? Correcto. Muy bien. Excelente. Claro, cuando usted paciente le dice, creo que es muy probable que tenga diabetes, ¿qué va a hacer inmediatamente? Automático, inconscientemente, ese paciente. Va a empezar a hacer dieta, va a empezar a ir a su casa, me han dicho que tengo diabetes, ya no me sirve, ¿no es cierto? Empieza a hacerlo. Y de pronto se puede modificar el curso natural, la historia natural. Por eso hay que evitar que no sea más de 48, 72 horas, o sea, tiene que ser ahí nomás. Y usted le dice, no hagas dieta, sigue nomás. No, entonces voy a empezar, sigue nomás. Vamos a ver, después que diagnostiquemos, vamos a dejar toda la información. En este momento es importante hacer el diagnóstico, ¿cierto? Por eso no puede pasar mucho tiempo. Y debe asegurarse de que el paciente tenga entre 8 a 12 horas de ayuno. 8 a 12 horas de ayuno. O sea, he tenido pacientes que les ha salido una glucosa y de pronto se han levantado a las 2, 3 de la mañana. Hay gente que se levanta a las 2, 3 de la mañana a comer. A mí creo que ayuno es que yo no como nada en la mañana, pero no me quiero a qué hora debe ser mi última cena, ¿cierto? Tiene que ser 8 a 12 horas de ayuno. Si usted no está seguro de eso, repite la pregunta. ¿Listo? Muy bien. Esto ya lo hemos dicho, ¿cierto? Criterios de diagnóstico de diabetes. Esto es fundamental. Esto tienen que saberlo. Porque ustedes van a ser internos, ¿cierto? Ya. Y van a ver diabéticos, se los aseguro. Con mis internos siempre estamos discutiendo esto. Porque siempre les digo. Y cuando hagan su serum, van a recibir diabéticos. Ustedes van a tener que decirles si son o no diabéticos. ¿Cuál es el problema que se ha encontrado en estudios interesantes? A gente que no era diabética le han dicho que era diabética. Y a gente que era diabética le han dicho que no era diabética. Se han estado con diabetes un montón, no, pero no me gusta normal. Ellos que han estado tomando medicamentos no lo necesitan. Y es importante. Y a ver, criterio. Primer criterio, glucosa en ayunas mayor o igual a 126. El primer criterio. ¿Listo? Segundo criterio, glucosa al azar. Doctor, ¿qué cosa es al azar? Es una glucosa que se toma en cualquier momento. Entonces yo agarro y le digo, amiga, vamos a tomar el glucosa para el doctor. Ahorita. No, doctor, pero yo acabo de comer. Es al azar. Yo le tomo a ustedes ahorita y encuentro que es mayor o igual a 200, ¿es diabetes o no? ¿Es diabetes o no? No, tranquilo. Esperen. Hay un requisito fundamental, mayor o igual a 200 más síntomas. En sus rayos, pónganlo, más síntomas. Quiere decir entonces que si a la doctora le hacemos la glucosa y le encontramos 250, mi siguiente pregunta es, ¿usted tiene mucha sed, está soñando mucho, etcétera? No, doctor, estoy bien, yo no tengo nada. Ah, ahí ya no aplica. Ahí tenemos que verificar. Ha pasado casos en los cuales han encontrado más de 200 y tú le preguntas, ¿no? Y cuando hemos repetido la prueba, no más. O sea, podría haber sido un error de laboratorio. Pero si me dice, sí, he bajado de peso, estoy orinando mucho, tengo mucho sed, hecho y dejo. Entonces, más de 200 más, sí.
Siguiente criterio. Cuando la glucosa en un test de tolerancia, es decir, a las 2 horas, es mayor o igual a 200. Esto ya lo habíamos dicho, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y hacemos un test de tolerancia. Antes se hacía la famosa curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué era la curva? Tú le tomabas en ayunas, luego le tomabas a los 30, luego a los 60, luego a los 90, y luego a los 120 minutos. Eso se hacía, ya no se sigue hacer eso. Ahora solamente en ayunas y a las 2 horas. Y eso especifica en tu hora. Porque si usted dice curva de tolerancia, le van a tomar, a ver, sácale un paciente a los 0, a los 30, a los 60, a los 90, a los 120. Se va a odiar, porque va a hacer un montón de funciones. ¿Listo? Entonces, a las 2 horas, mayor o igual a 200, es diabetes. Recordar que el gol estándar para el diagnóstico de diabetes, ¿cuál es? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de diabetes? Glucosa, hemoglobina glicosilada, test de tolerancia, ¿qué es? El gol estándar. ¿No? Combinación. Gol estándar. Glicemia libre. Gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de diabetes? Glicosilada. Mira, que igual los médicos piensan diferente. Si tuviéramos más acá, todos vinieran peor, pero pensarían más diferente. El gol estándar es tolerancia. Muy bien. Y el otro criterio es de hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. Mayor o igual a 6.5. Pero cuidado, fíjense acá, esto es muy interesante. La hemoglobina glicosilada es una prueba que por primera vez se utilizó en un estudio que se llamó el DCCT en inglés, o DCCT en español. ¿Qué significa? Son las siglas del Diabetes Control and Complications Trial. Es un estudio que se hizo en diabéticos tipo 1 para ver el impacto sobre las complicaciones microvasculares del tratamiento intensivo versus el tratamiento convencional. ¿Ya? Entonces, por primera vez se utilizó la hemoglobina glicosilada en este estudio y a partir de ahí quedó como un parámetro de control metabólico de los pacientes diabéticos. Pero este método de la hemoglobina glicosilada debe estar certificada por el NGSP. ¿Qué cosa es el NGSP? Es el National Glycohemoglobin Standardization Program. El National Glycohemoglobin Standardization Program. En otras palabras, el laboratorio que hace la hemoglobina glicosilada tiene que tener esta certificación. Entonces usted le va a decir, oiga, la glicosilada del Hospital de la Solidaridad tiene la certificación del NGSP. ¿Tendrá? Y si no la tiene, ¿usted se confiará en esa glicosilada? Si no la tiene, ¿confiará en la glicosilada? No. O sea, cuidado con la glicosilada para hacer diagnóstico. Con nosotros, y decirlo, con la glicosilada, certificada, esté certificada. Bien. Si la hemoglobina glicosilada es el 6% y la glicemia en ayunas 130, ¿es diabetes? ¿Entendieron la pregunta, no? ¿Cuál es la dificultad de la pregunta? Doctora, ¿cuál es la dificultad de la pregunta? ¿Te parece que la glicosilada está normal? No está normal. Creo que eso no lo hemos discutido, pero la prediabetes también es una glicosilada entre 5.7 a 6.4. Se habla de prediabetes con glicosilada cuando está en 5.7 a 6.4. 5.7 a 6.4. ¿Estamos? Entonces ahora sí me puedes decir mejor. ¿Su glicosilada es normal? Está en estado de prediabetes. ¿Y la glucosa está en el rango de diabetes? Entonces, la ranita nos dice, ¿a qué le hago caso? Lo que me dice la rana, ¿a qué le hago caso? ¿A la glicosilada o a la glucosa?
Lo que usted tendrá que hacer ahí es repetir la glucosa. Hemos hablado de la glicosilada y lo peligroso que es decidir con una glicosilada. Yo repetiría la glucosa. Si la glucosa me sale otra vez 130, 135, usted es el diagnóstico de diabetes. ¿Me dejo entender? La glicosilada tiene muchas condiciones que pueden hacerlo variar, aparte de la certificación. Si el paciente tiene anemia, entonces ya estás en problemas. No puedes interpretar una glicosilada en un paciente que tiene anemia. ¿Qué cosa es la hemoglobina glicosilada? A propósito. La hemoglobina glicosilada es la fracción de la hemoglobina que se glicosila. ¿Qué es glicosilarse? Es unirse a la glucosa. Una parte de su hemoglobina se une a la glucosa, de todos nosotros. Esa es la fracción A1C, por eso se llama hemoglobina A1C, que se une a la glucosa. Hay un valor normal para todos, pero en el diabético se glicosila más, o sea, se pega más a la glucosa. Y la hemoglobina glicosilada es el parámetro de control metabólico de los últimos 3 meses. ¿Y eso basado en qué, doctor? En el tiempo de vida medio del glóbulo rojo. ¿Estamos? ¿Me entiendes? Doctor, ¿estamos? Sí. Entonces, si usted quiere ver si un diabético está controlado o no, le pide una hemoglobina glicosilada. ¿Cuáles son los parámetros de control de la diabetes? ¿Cómo usted sabe si su paciente está bien controlado o no? ¿Cómo sabe? Viene a su consulta, doctor, le va a preguntar, yo quiero saber si estoy bien controlado. ¿Qué hace usted? ¿Qué le pide? Vaya un endocrinólogo, le dice. Doctora, ¿qué le pide usted? Viene el paciente, doctora, yo estoy cumpliendo mi tratamiento, quiero saber si estoy bien controlado. ¿Qué le pide? Le pide una glicosilada. Y una glicemia en ayuno. ¿Sí? ¿Qué le pide? Glicosilada. Y una hemoglobina postprandial. Hemoglobina postprandial. Glucosa postprandial. Acá hay una divergencia. Glucosa en ayuno pedida de doctor y glucosa postprandial del doctor. Para sacar el asunto, ¿qué le pedí a usted, doctora? Interconsulta de endocrinología. Perfecto. Eso es pan de todos los días. Todos los días es la misma. O sea, todos los días van a recibir pacientes diabéticos y usted va a tener que el tipo lo control. En términos generales, son 4 parámetros para controlar o para evaluar el control metabólico de un paciente. 1. Glucosa en ayuno. 2. Glucosa postprandial. 3. Hemoglobina glicosilada. 4. Variabilidad glicémica. Imagino que conocen la glucosa en ayuno, la glucosa postprandial y la hemoglobina glicosilada. Vamos a hablar de variabilidad glicémica. Fíjense en estos 2 tipos de pacientes. Fíjense en estos 2 tipos de pacientes. Vamos a ver el paciente número 1, que es un paciente que tiene sus glucosas así, en ayunas. Y fíjense este paciente, el paciente 2. ¿Qué notan? Vamos a imaginar que el promedio de todas estas glucosas sale 150. Y este es 150. ¿Quién es más estable? El segundo. ¿Quién varía más? El primero. ¿Quién se muere más? Esa sería la pregunta. ¿Da igual? ¿Da igual que una glucosa esté así? Versus el que está subido, pero siempre está subido. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? No. No me den explicación de qué es lo que está pasando, sino a quién le va peor. Son 2 pacientes, el promedio de estos sale 150 y este tiene 150 todos los días. ¿Quién le va peor? ¿O no tiene nada que ver? El que va bien. ¿A quién le va peor? ¿Al que todos los días le va mal o al que a veces le va bien? Al que a veces le va mal, a veces le va bien, a veces le va mal. Qué difícil, ¿no? La cosa es que la endocrinología no es tan sencillo. Los estudios ya fueron hechos, por si acaso. Se han hecho en pacientes clínicos, pacientes hospitalizados, y lo que han encontrado es que la variabilidad glicémica es un criterio
de modo y mortalidad en pacientes clínicos. No se han logrado, son resultados controversiales en otro tipo de pacientes. Pero en pacientes críticos sí. Y sí que en cuidados intensivos tú tienes que evitar la variabilidad glicémica, se muere más. ¿Está claro? Bien. Varón obeso de 57 años con polidipsia, poliuria en primera consulta, ¿cuál es el examen de laboratorio más apropiado? Si así te ya preparado. Para usted. Interno ya prácticamente, casi. Llega a su consulta, este es el caso típico del gordito que está con mucha sed, está orinando mucho, su primera consulta. Usted le pide osmolaridad urinaria, le pide glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada, test de tolerancia a la glucosa, glucosa al azar. Doctor, ¿qué le pide? Test de tolerancia. Doctor. Glicemia al azar le pide. Doctor. Glucosa en ayunas, la doctora. Tolerancia. Al azar. Complicado para ustedes, ¿no? Veamos. Lo simple. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Lo que pasa es que algunos están pensando, yo la hago tolerancia porque es el gol estándar, ¿cierto? Otros dicen, no, pero está con síntomas, entonces más de 200, nada. Lo simple. La glucosa no ayuda nada más, no tiene que quedar. ¿Por qué? Porque si la glucosa, la poliuria y polidipsia puede ser por otra cosa, o sea, la diabetes es la única causa que produce poliuria y polidipsia. Hay gente que orina un montón, que tiene mucha sed y es simplemente dipsoma, o sea, perdón, gente que toma agua con compulsión. Pues la gente toma líquido y es psicógeno. Solo por mencionar. Hay un síndrome que se llama síndrome poliuria polidipsia. O sea, otras causas. Si la glucosa te sale 80, fin del asunto. Oiga, pero yo tengo poliuria polidipsia. Por otra cosa será, pero por diabetes, no. ¿Me entiendes? Está claro, ¿cierto? O sea, ya no le den vueltas al asunto. Pero vamos a complicar un poco más el escenario. De pronto, esta paciente te sale, le tomas y te sale 113. 113. ¿Qué le pides? O ahí lo dejas. Tolerancia. ¿Qué le pides? Doctor. Tolerancia. Otra glucosa. Otra glucosa en ayuno. Doctor. Ya, la doctora perdió la. Y una toalla. ¿Qué le pide? Tolerancia. Si tienes. ¿Cuándo tú pides otra prueba? Otra glucosa. Si te hubiera salido mayor o igual a 126. Si hubiera salido 140, le pido una simple glucosa. ¿Estamos? Porque ya está en el rango de diabetes. Pero esta glucosa de 103 está en el rango de prediabetes. Y yo lo que necesito es descartar que no sea diabético. Todavía no está descartado. Le pido una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Lo indicado es una tolerancia. ¿Está claro? Vamos. Otro. Paciente de 45 años que presenta glicemia en ayunas de 118 y 135. Tomados en días diferentes. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Glucosa de 118 y 135 tomados en días diferentes. Ustedes son ya prácticamente diabetólogos, o sea, ya pueden ya. Solicitar tolerancia a la glucosa, dice el doctor. Alguien que opine diferente. Dice, iniciar tratamiento con NPH. ¿Ni sería con insulina? ¿Está claro el diagnóstico? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le haga la insulina?
Repetir el examen en un mes. Le diría, señora, venga usted en un mes, vamos a aclarar su situación mientras yo voy leyendo mi libro y le puedo decir qué cosa vamos a hacer. ¿Le dirían eso? No. Iniciar hipoglicemiantes orales. ¿Empezarían? No. Ya nos quedan dos alternativas nomás. Solicitar hemoglobina glicosilada o solicitar un test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué es lo más razonable? Test de tolerancia. ¿Está claro? Ya pueden responder, ¿cierto? Sobre 5 grados de dificultad esta pregunta. Doctora, grado de dificultad. Dos. Sí, dos. Sí, usted quería una pregunta. Exacto, no está claro. Porque si tú, es muy interesante lo que está preguntando el doctor, porque hace unos días recibimos un paciente que tenía de glucosa en ayunas 300 y le han pedido una tolerancia. Caso de la vida real. O sea, tú te imaginas un paciente con 300 y que le han mandado una tolerancia, le han hecho tomar glucosa, 75 gramos de glucosa negra. ¿No es cierto? No va, no va. O sea, lo puedes complicar a ese paciente, más bien. Estás dando azúcar pura, o sea, glucosa pura. Bien. Aquí, aquí. Ya. En el de 300, si me dice, luego una glucosa en el me dice 300, la siguiente pregunta que usted tiene que hacerle, ¿qué hemos dicho? Síntomas, ¿no es cierto? El paciente me dice, doctor, es muy probable que si tiene 300 se va a decir, yo soy sintomático, he bajado de peso, doctor, prácticamente he bajado 5 kilos, 10 kilos de peso, estoy dominando mucho, tengo mucha sed, y el apetito se me ha quitado. Está hecho el diagnóstico. Está hecho el diagnóstico. Ahora, es interesante lo que preguntas, porque la pregunta es si yo le tomo una hemoglobina glicosilada o no. Ya no confío en el diagnóstico, sino para ver en qué valores es esa hemoglobina glicosilada y un poco, como vamos a ver más adelante, definir desde cuándo está con ese valor. Por ejemplo, tiene ahorita 300 y su glicosilada está en 7.5. Miren, o sea, tiene 300 ahorita y su glicosilada está en 7.5. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que te llama la atención de lo que acabo de decir, doctora? ¿Sabéis lo que me está preguntando? Ahorita les toma una glucosa media está en 300, pero su glicosilada está en 7.5. ¿Hay correlación o no? No, pues no hay correlación. La glucosa está mucho más elevada que lo que le correspondería a la glicosilada. Quiere decir que probablemente se ha descompensado más recién nomás. No sé si estoy entendiendo. O sea, recién nomás se ha descompensado, ha estado alto, es diabético, está muy claro que es diabético, pero recién nomás se ha descompensado. Probablemente no, eso me va a ayudar para definir si entro con insulina o solo le doy antibióticos solamente. Pero no para el diagnóstico estrecho. Vamos a ver más adelante. Otro, ¿cuál es el rango normal del test de tolerancia a la glucosa después de 2 horas de finalizada la prueba? Antes una pregunta con trampa. Es una estrategia que usted tiene que aprender a usar cuando responde preguntas para el recientado, para el INAM, para todo. Sí. 125, 140. La B, dice el doctor. Alguien tiene otra. Nadie más lanza. Yo les he explicado todo, bien, ustedes pueden saber resolver. Veamos. ¿Cuál es el rango normal del test de tolerancia a la glucosa después de 2 horas de finalizada la prueba? ¿Cuánto debe ser lo normal? ¿Menos de cuánto? ¿Menos de? 140. Es lo que han aprendido, ¿cierto? No se complique la vida. Acá le está pidiendo un rango, pero el doctor no nos ha dado un rango. No se complica la vida, resuelva con lo que usted sabe. Veamos. Puede ser de 50-80. Analicemos alternativa por alternativa. ¿Puede ser de 50-80? No, porque ya es hipoglicemia. Pues. No puede ser. Está descartada. Entonces viene la pregunta. ¿A partir de qué valor es hipoglicemia? Ya nos complicamos ahí. ¿Cuánto es hipoglicemia? Es una pregunta que todos los días en un lado. ¿Cuánto es hipoglicemia?
Entonces, ¿cuánto? Menos de 100 ya. No, pues es hipoglicemia, es poco probable que haya comido y que haya hipoglicemia, ¿no? Poco probable, pero no menos de 60. Entonces usted me tiene que preguntar. Cuando alguien hace esa pregunta, usted dice, ¿cuánto es el valor de hipoglicemia? Depende. Esa palabra nunca falla. Depende. ¿De qué? ¿Es diabético o no es diabético? Si es diabético, el punto de corte es 70. Menos de 70 es hipoglicemia. Y si no es diabético, doctor, menos de 55. El punto de corte para hipoglicemia no diabéticos es bien variable también, porque ustedes probablemente van a encontrar literatura variable. Algunos dicen 50 para varones, 45 para mujeres. En promedio, 55. ¿Está claro? Entonces 50 está en hipoglicemia. El doctor dijo 125 a 140. Si yo dije menos de 140, 140 es menos de 140, por lo tanto la B está descartada o no. Descartado. He dicho menos de 140 y el 140 está ahí, entonces queda descartada la B. No puede ser. La D también queda descartada porque 140 está ahí. Y la E también queda descartada. Respuesta: 80-50. Ese es más por descarte que por otra cosa. ¿Está claro? Vamos. Esto lo hemos visto. Vamos a entrar a discutir esto y ya vemos. La prueba de hemoglobina glicosilada muestra el control de la glicemia en un mes, 3 meses, 5, 7, 6. Respuesta: 3. ¿Cierto? Ya lo hemos visto. Pero aquí un plus, porque cada pregunta tiene que tener un plus. Yo tengo que dejarle un mensaje. Si no, sería muy monótono si estuviéramos resolviendo las preguntas. No, María también las podría contestar. María tiene la clave respuesta. Entonces, es cierto que la glicosilada nos dice el control metabólico de los últimos 3 meses. Es cierto. Pero escuchen esto. Ojo pestaña. El 50% del valor de la hemoglobina glicosilada se define en el último mes. Repito. El 50% del valor de la hemoglobina glicosilada se define en el último mes. Entonces la pregunta que quería decir por usted, y que no importa eso, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que el 50% se define en el último mes? Por lo siguiente. Viene un paciente a su consulta y le dice, doctor, le trae su hemoglobina glicosilada y le trae una glucosa. Su glicosilada está en 6.5, es diabético, y su glucosa está en 200. Repito, viene a su consulta y le trae una glicosilada de 6.5 y su glucosa, que le ha pedido usted, está en 200. ¿Qué hace? Le dice, señora, siga nomás tomando su medicamento. Señora, vamos a reajustar su tratamiento. Señora, vamos a interpositar el endocrinología. ¿Qué le dice usted? Doctor, ¿entendieron la pregunta, no? O sea, lo que llama la atención, para un poco ordenar en su pensamiento, es que la glicosilada está bien y su glucosa está alta. Y usted tiene que definir, pero ahí tiene los análisis. ¿Qué le dice usted, doctor? ¿Qué le dice usted? Pues no hace nada. Usted tiene que definir. ¿Y por qué debe hacer? Pero de repente la señora toda la noche se ha pegado un ratón. La glucosa te está reflejando cómo se ha portado en las últimas 12 horas.
y la glicosilada te está diciendo que los 3 meses le está yendo cañón. Entonces tú decides con la glicosilada o decides con la glucosa. Me dice que ya es diabética. Yo no te estoy diciendo que estás haciendo el diagnóstico. Yo estoy diciendo que ya es diabética. Ese es otro tema interesante, las metas a los que los quieres llevar. No he visto preguntas al respecto de control, pero yo sí te puedo decir que está en su meta, está bien controladita, la paciente con 6.5 está bien controladita, solo que ahora tiene 200. Entonces yo obviamente le diría, señora, ¿qué comió usted anoche? ¿Qué pasó? Pucha, doctora, anoche ha sido mi cumpleaños, la verdad, me he excedido. Bueno, señora, siga usted con su dieta, por favor, no haga estos desarreglos muy frecuentemente, solo por su cumpleaños se lo he permitido, y usted siga adelante con su tratamiento. Eso le digo. ¿Me dejo entender? Tiene buen control. Este de acá es para que ustedes vean, por ejemplo, cómo la hemoglobina glicosilada te puede estar hablando de un promedio de glucosa. Si tú tienes una glicosilada entre 7 a 8, por ejemplo, es probable que tu glucosa esté entre 154 a 183. Entonces, esos son cálculos matemáticos. Entonces, hay pacientes que no te traen la glucosa, solo te traen la glicosilada. Entonces, tú ya mentalmente ya tú sabes que más o menos si está entre 7 a 8, 154, 183. Si te trae la glicosilada entre 8 a 10, tú ya estás pensando que está entre 183 y a 240. Y si trae más de 10%, la glucosa está más de 240. Dicho de otra manera, existe una correlación entre las glucosas y la hemoglobina glicosilada. Claro, porque la glicosilada, digamos, es el promedio de todas las glucosas de un paciente en los últimos 3 meses. Es como si hubiera sacado un promedio. Esa es la glicosilada. El promedio. ¿Está claro? Pero yo les traje esto. Esto no está. Entonces, yo se los he traído. Por si en algún momento es útil. Creo que sí. Pueden preguntar a mis internos, no lo sabía. Y a mi residente tampoco. Es una fórmula. Ahí está la fuente bibliográfica. ¿Cómo usted puede calcular el promedio de glucosa en función de la glicosilada? O el promedio de la glicosilada en función de la glucosa. Entonces, si usted trabaja en un pueblo alejado de nuestro país, no hay glicosilada, a las justas usted tiene una glucosa ahí. Agarra su fórmula y calcula su glicosilada, matemáticamente. ¿Qué le parece? ¿Decimos o no? Algo de verdad. Lo tomas varias veces, sacas un promedio. Y esa es la que tú colocas, por eso acá dice promedio estimado de la glucosa sérica. Te puedes sacar varias tomas y sacas un promedio, aplicas la fórmula y te sale cuánto es más o menos tu glicosilada. Ayuda. Pero podría funcionar con cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada es el promedio de las glucosas en cualquier momento. Tanto así, es buena pregunta, te agradezco, ¿por qué? Porque la glicosilada no requiere ayunas para hacerlo. Entonces en el hospital estuvimos haciendo un estudio y mandamos a los pacientes para que hagan glicosilada y decían, los doctores dicen que no, porque no venían ayunas. ¿Por qué? Llamé al laboratorio, ¿por qué? No, es que no tenía una explicación. La glicosilada puede ser en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es el promedio, pues. Es como si yo te estuviera tomando constantemente la glucosa y sacar un promedio. Las glucosas que tengas, le sacas un promedio y esa va a ser la que tú vas a introducir. Por eso es que es aproximado, que tiene su margen de error. Pero te ayuda. Si no tienes glicosilada, te ayuda o no. Bien. Y hay otra fórmula también, fórmula B. Que tienen ustedes esta fórmula, la pueden memorizar y en algún momento les puede ser útil. Cuando no hay glicosilada, ustedes vayan. Vamos a ver. Un hombre asintomático presenta en 2 análisis de sangre rutinarios glicemias basales de 132 y 130. ¿Cuál será la actitud correcta? Ya ustedes están en condiciones de responder esto. En toda la teoría. Le hacen examen de sangre, 2 análisis rutinarios y les encuentran 132 y 130. Comentemos. ¿Están normales? ¿Están en rango de prediabetes? ¿Están en rango de diabetes? Sí, sí. Muy bien. ¿Es diabético?
Listo, ya está resuelto el problema. ¿Qué van a hacer? A, se le pide una curva de glicemia para el diagnóstico. ¿Le pediría? No. ¿Por qué no? Porque ya has hecho el diagnóstico, ¿cierto? 2, ¿se inicia tratamiento con antidiabéticos orales? 3, ¿se inicia tratamiento con dosis de insulina NPH? ¿Se le pide nuevos análisis dentro de un año? O sea, la pregunta 4 es graciosa, ¿no? O sea, y es diabético y decir, venga usted en un año, señor. Y la última, se le diagnostica diabetes mellitus tipo 2 y se le inicia tratamiento con dieta. ¿Cuál? ¿O tienen dudas? Doctor, B, se inicia tratamiento con antibióticos orales, doctor. Sí. También. Usted. Dieta. Usted, doctor. Antibióticos orales. Doctor. No sabe. No pide. ¿Cuál? ¿Cuál te parece la más? Antibióticos orales. Esta pregunta es controversial. Acá hay una respuesta, pero yo no estoy de acuerdo con esa respuesta. No todos los exámenes son perfectos. Y por encima del examen, ¿qué debe primar? Su criterio. No dejan de tener razón los que han dicho antibióticos orales. ¿Por qué? Por eso. Pero mejor pasemos a esta. No, por esto. Esto no es una diapositiva que va a aclarar. Este es el algoritmo de manejo que ADA propone, o sea, la American Diabetes Association, la ADA, cómo debería manejarse la diabetes. Y vamos a enfocarnos aquí. Cuando tú diagnosticas diabetes a un paciente, la guía dice, usted inicia cambio de estilo de vida. ¿Qué es eso, doctor? Dos cosas. Uno, dieta y actividad física. Dieta y actividad física. Y 3, empieza metformina. 3, empieza metformina. De arranque. Lo que usted acaba de decir es tiempo pasado. Antes decía 3 meses de a ver, vamos a ver cómo va, usted va a hacer su dieta, va a hacer ejercicio, y en 3 meses lo visitamos para ver cómo le va. Ya cambió, ya, usted arranca con metformina. Dieta, actividad física y metformina. Dieta, actividad física y metformina. ¿Está claro? Por eso es que la pregunta es controversial. Porque estoy de acuerdo con esto. Pero yo hubiera arrancado también con metformina. Entonces, como que la pregunta no está actualizada, más bien es una pregunta pasada, ¿sí? No. Hay un grupo de pacientes que es muy pequeño, que puede controlar con dieta y actividad física. Son muy pocos. Y un grupo de esos que controlan al inicio con actividad física, con el transcurrir del tiempo terminan tomando sus medicamentos. Son pocos. ¿Quiénes son? Son pacientes, en la práctica que hemos visto, gente que bajó un montón de peso. Te dicen, yo pesaba 110, doctor, estoy pesando 70. Imagínate. De 110 ha perdido como 30 kilos. Este probablemente le va a ir bien con dieta de actividad. 2, personalidad tipo A, que son por pocos. Hay gente que tú le dices obsesivos, pues. Usted tiene que hacer hacen su dieta, toman su agua, comen verduras, parecen conejos, o sea, todo te cumplen así, tu consulta, están ahí, te llaman por teléfono, todo. Le dejas análisis, se hacen los análisis. ¿Son la mayoría de los pacientes? No, porque el paciente viene, no hace dieta, no va a su control, no hace su análisis. Hay un grupo de pacientes que son muy pocos que pueden controlar con dieta, muy pocos. Pero yo estoy hablando del algoritmo que te dice. El algoritmo te dice, usted hace dieta, actividad física y empieza con metformina. Mujer de 55 años con diabetes tipo 2 de 10 años de evolución con tratamiento habitual con metformina y sitagliptina. Esta pregunta
Me hace recordar, porque cuando yo postulé para residente, esta pregunta me hicieron. Nunca me olvidaré de esta pregunta. Una pregunta interesante, de tratamiento. A ver, veamos. Mujer de 55 años, con diabetes mellitus tipo 2, 10 años de evolución en tratamiento con metformina en sitagliptina. Metformina ya conocen, es una biguanida. Sitagliptina es un inhibidor de FP4. ¿Se acuerdan de las incretinas? Ya actúa en ese nivel. Con ejercicio escaso y dieta adecuada. O sea, esta paciente no hace ejercicio, sedentaria, pues como ustedes también, igualito. Y dieta adecuada. Sus controles han pasado de glicemias basales, miren, antes estaba en 110 a 140 en ayunas, a 170 a 200, o sea, estaban así y ahora están así. Y su glicosilada está en 8.5. ¿Cuál es el tratamiento indicado? O sea, que solo en ese tenor hay un montón de cosas que comentar, pero a veces el tiempo fue tirando. ¿Cuántas cosas tendríamos que hablar? Primera cosa que tendríamos que hablar es cuáles son las metas de un paciente diabético de glucosa en ayunas. ¿Qué dice ADA? 2017. Eso tienes que saberlo, ¿no? Porque el paciente te va a preguntar todos los días, te pregunta, doctor, ¿cuánto tiene que ser mi glucosa en ayunas? ¿Cuánto tiene que ser en ayunas la glucosa de un diabético? De un diabético, ya hemos visto del normal, ahora vamos a hablar del diabético. ¿Cuánto debe ser? ¿Alguien tiene una idea? Menos de 126. Menos de 90. La meta es entre 80 a 130 en ayunas. La meta del paciente diabético es entre 80 a 130. Y postprandial, es decir, 2 horas después del desayuno, el almuerzo o la cena, menos de 180. ¿Está claro? Entonces, entre 80 a 130 en ayunas y menos de 180 postprandial. Eso es la meta. ¿Está claro? Entonces, esta paciente está en ayunas entre 170 a 200. ¿Está en meta o no? Estaba entre 110 a 140 y ha pasado a 170 a 200. ¿Está en meta o no? No está en meta. Su glicosilada, ¿cuánto es la meta? Es un tema, todo un tema, manejo de diabetes. En promedio, esto les debe quedar a ustedes, es suficiente que sepan esto. El promedio de hemoglobina glicosilada que debe llegar a un paciente diabético debe ser menos de 7. El promedio, 7. 7%. Y yo digo, ¿por qué les digo que eso es lo que debe quedar con ustedes? Porque hay varios estudios que han tratado de ver si es mejor una hemoglobina glicosilada más baja, o sea, mientras más baja la glucosa, mejor. Son varios estudios, el estudio ACORD, el estudio ACORD, el estudio BAC. Son estudios que se hicieron precisamente para ver si el tratamiento intensivo era mejor. Entonces, tenemos toda una tarde discutiendo qué arrojaron esos estudios. Pero en algunos pacientes se justificaría ser más intensivo, por ejemplo, jóvenes sin complicaciones crónicas, yo sería más intensivo, buscaría 6.5. Pero si ya es un adulto mayor que ya tiene nefropatía, que ya tiene complicaciones, que ya se ha infartado, sería tan intensivo. Sería tan intensivo como un paciente adulto mayor, doctor, usted va a ser pediatra, tiene unos 70 años, ya tiene nefropatía diabética y tiene un infarto encima. ¿Usted sería intensivo en la glucosa? Si es no, ¿por qué no? Porque el riesgo de hipoglicemia es mayor. Yo me contentaría en esa paciente con 7.5 de glucosilada. Ahí la dejaría, tranquilo. No sería tan intensivo. Pero en promedio, 7. Esta paciente debe estar controlada. ¿Qué tendríamos que hacer? Dice, alternativa A, aumentar la ingesta de proteínas. B, sustituir metformina por glimepirida. C, asociar tratamiento al tratamiento a carbosa. D, asociar al tratamiento una dosis de insulina basal. E, sustituir sitagliptina por pioglitazona. Wow. Yo me pongo en el lugar de ustedes y les digo una pregunta bien compleja. No es tan compleja. Vamos a ver por qué. Lo van a responder muy fácil. Este lo saqué de la última guía 2017, por eso que lo tienen ustedes ahí. De la guía 2017 de cómo tienen que manejarse.
Y antes de, vamos a volver después a la misma pregunta, pero antes de eso quiero que revisemos rápidamente el algoritmo. Mira, cuando tú diagnosticas diabetes, ¿qué te dice la guía actual? Te dice, empiece usted con monoterapia. Sí, sí. O sea, lo que habíamos dicho, usted empieza con monoterapia, usted empieza con metformina. Punto. Manejo de estilo de vida, obviamente. ¿Listo? Entonces, luego de 3 meses que usted ha dado el tratamiento, por acá dice, no, a los 3 meses usted va a evaluar con glicosilada. Si usted no llega a la meta, usted va a entrar a terapia dual. ¿Qué significa terapia dual? Va a añadir un nuevo medicamento. ¿Cuál? Cualquiera de estas familias usted lo puede añadir, incluyendo ¿qué cosa? Insulina. O sea, usted puede añadir una sulfoniluria, una tiazolidina, un inhibidor de PP4, un inhibidor de SGLT2, un análogo o agonista GLP1, insulina. Primer principio, el tratamiento es escalonado. Y segundo principio, yo agrego, no cambio. ¿Me estoy dejando entender? No cambio, no retiro uno para poner otro, no, yo agrego a lo que ya venía usando. ¿Está claro? A lo que vayas agregando. Si agregas un segundo medicamento, luego si no funciona, agregas el tercero a lo que ya venías usando. ¿Me dejo entender? O sea, el tratamiento es escalonado y yo voy agregando. Entonces, si yo regreso a la pregunta, dice, ¿sustituye metformina por inhibidina? ¿Podría ser? ¿Sustituyo citabildina por bioglutazona? ¿Podría ser? Ya me volé estas dos. ¿Aumento el ingesta de proteínas? Tampoco. O sea, ya me quedan solamente estas dos. Asociar al tratamiento a carbosa. Entonces, hay una pregunta, ¿qué diablos es la carbosa? La carbosa es un medicamento que ya no tenemos en nuestro país. Es un medicamento que se llamaba Glucoval, lo producía Bayer. Era bueno para manejar las hiperglicemias postprandiales, o sea, después de haber comido, desayunado o cenado. El problema es que producía mucha flatulencia. O sea, los pacientes que quejaban de que se distendían demasiado, eliminaban muchos platos, producía mucha distensión abdominal, de teoría. Ya no tenemos Glucoval en este país. Que inhibía la absorción de los carbohidratos. Inhibía la absorción de carbohidratos. Entonces no podía ser esta. Obviamente nos quedaba asociar al tratamiento una dosis de insulina. Que se acuerdan que estaba en el algoritmo. Acá podía ser insulina. Si no funciona la terapia dual luego de 3 meses, sigue terapia triple. O sea, puedes añadir cualquiera de esta familia, inclusive insulina. Entonces, ¿qué opciones hubiéramos tenido en esa pregunta? A ver, en el mundo real. Ya olvidémonos de la pregunta. ¿Es una paciente? Sí, o sea, muy interesante. Lo malo que el tiempo es un tirano. No tendríamos para desarrollar un montón. Pero es una paciente que tiene 8.5 de hemoglobina glicosilada. No ha alcanzado la meta. Ya viene tomando metformina y viene tomando, ¿qué más? Sitagliptina. ¿La meta cuánto es? 7 le vamos a poner. ¿Cuánto me falta entonces por disminuir? 1.5. ¿Cierto? Muy bien. Yo tengo que bajarle la glicosilada 1.5. ¿Qué tengo que hacer? Añadirle. ¿Qué opciones tengo para añadirle? O le añado una pastilla, ¿ya? O le añado insulina. ¿Estamos o no? ¿Me están siguiendo, cierto? Doctor, ¿y le podríamos haber añadido una tercera pastilla? ¿Qué dice el algoritmo? ¿Podría o no? Podría. ¿Cuál habría sido? Por ejemplo, un inhibidor SGLT2, dapaglifosina. Entonces yo hubiera podido añadirle acá dapaglifosina. Listo, terapia triple. ¿Podría haberlo hecho? Sí. Yo no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Vamos a decir por qué. Uno, es caro. O sea, ese paciente ya está gastando en la sitagliptina, no es barato. La metformina es baratísima, pero la sitaglipina no es barata. Si le añado la dapaglifosina, va a sacar el uso. Y la razón más importante es, yo necesito bajar 1.5, y eso lo tienen que revisar cuando les empieza a gustar más la endocrinología.
cada grupo de medicamentos se sabe cuánto baja la hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, los inhibidores SGLT2 no te bajan más de 0.7 de hemoglobina glicosilada. O sea, su potencia, mejor dicho, la potencia que tiene no va más allá de 0.7. Yo necesito bajar 1.5. ¿La hago con ese medicamento o no? ¿La hago o no la hago? No la hago, pues, porque lo mucho que me va a bajar es 0.7. No la hago. ¿Y con insulina la hago o no? Sí. Con insulina no hay glicosilada que se pueda resistir. Pero yo le ponía una batalla. La he hecho optimizado. Esa era la razón. Sé que obviamente tienen que comprar lo que estoy hablando, pero es para que tengan una idea de cómo se manejan los pacientes. Exacto. Exacto. Como yo quiero llegar a 7, tengo que bajar 1.5. Y solo si le agrego una pastillita más, no la hago, no la alcanzo. Así le agregue el mejor, el más caro, no la voy a alcanzar. Entonces le pongo insulina. Probablemente una vez que ya lo he controlado, ha hecho su dieta, todo ya le he bajado, probablemente ahí ya se la puedo retirar. Y le añado una pastilla. Pero en este momento, no. En este momento. Esa es una buena pregunta. Ahí ustedes van a revisar todos los grupos de medicamentos, cuánto bajan la glicosilada, pero los que están, digamos, en el límite más alto, metformina y la sulfonilurina. Obviamente el mayor ¿quién es? Insulina. Insulina no tiene pierde. O sea, tú con insulina nunca vas a perder en controlar un diabético. Pero claro, la insulina tiene sus problemas. Hipoglicemia, te hace subir de peso. O sea, tienes que evaluar. Y la resistencia del paciente, la vida del paciente, señor, ¿le voy a poner insulina? Sí, doctor, muchas gracias, me encanta la insulina. Eso no te va a decir. El doctor te va a decir, no, pero ¿por qué a mí? Eso es lo que te va a decir. ¿Quién más?